Huellas ancestrales. Huellas ancestrales, reconectándonos con la Madre Tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OSIT, ITP, OPIAC, WWF. Bienvenidos a Huellas Ancestrales, un espacio pensado desde nuestra Amazonía, en el que compartiremos saberes para reconectarnos con la Madre Tierra. Esta es una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. Les habla Mónica Delgado. Antes de empezar, saludamos a nuestra audiencia, en especial a todas las comunidades indígenas que nos escuchan en el departamento del Putumayo y en el resto del país. Su aporte invaluable a la conservación de la madre naturaleza es la razón de este programa. En los episodios anteriores hablamos sobre el Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena, una iniciativa que brinda herramientas a las comunidades indígenas para que puedan fortalecer los procesos de gobernanza en sus territorios a través del diálogo sobre elementos como la madre tierra, la espiritualidad, la familia, la economía propia y el buen vivir. También en el último episodio conversamos sobre el cambio climático y el papel de las comunidades indígenas para luchar contra este fenómeno que nos afecta a todos. Por sus conocimientos y formas de relacionarse con la madre tierra, son un ejemplo a seguir para mitigar y adaptarse a las consecuencias que genera esta problemática. En esta nueva entrega conversaremos con dos invitados, Verónica Telles, oficial de comunicaciones de WWF Colombia, y Nixon Piaguaje, director de Radio Guaira, sobre otro tema necesario para fortalecer el gobierno propio de los pueblos indígenas, la comunicación propia, que es, cómo apoya a la gobernanza indígena y qué podemos hacer para fortalecerla en medio de la pandemia. Sigue conectado a nuestra emisión del día de hoy y no te pierdas sus reflexiones. Estás escuchando Radio Guaira. La comunicación es esencial para la vida humana. La necesitamos para tejer comunidad y organizarnos como pueblos, para expresar nuestras ideas y defender nuestros derechos, para crear y fortalecer una cultura, pues sin una manera de compartir los conocimientos, ninguna cultura puede permanecer en el tiempo. Para entender más la importancia de la comunicación y cómo podemos comunicarnos de la mejor manera posible, hablamos con Verónica Telles, oficial de comunicaciones de WWF Colombia. La comunicación ha sido clave para las poblaciones humanas en todos sus procesos, desde sus procesos de asentamiento, sus procesos de transmisión de conocimientos también, en los procesos de alimentación. La comunicación también es característica de los humanos, es como lo que nos diferencia de los otros seres animales. Entonces también es algo propio, es una capacidad de los humanos. Hay algunos elementos claves en la comunicación. Digamos que el modelo que siempre se conoció fue el modelo en el que hay unos elementos como el emisor y el receptor, y hay un mensaje y hay un canal para enviar ese mensaje. Esto es como una concepción más clásica de los elementos de la comunicación. Y también hay que tener en cuenta que hoy en día no solamente se puede hablar desde esta perspectiva de los elementos tradicionales, sino también se puede hablar un poco más de la interlocución, de cómo no solamente somos personas que podemos recibir un mensaje, sino que también podemos hacer un análisis o hacer una comprensión de ese mensaje y tener una respuesta frente a quien nos esté transmitiendo ese mensaje. Y también es importante tener presente en esta mejor manera de comunicarnos cuál es la intención y cuál es el objetivo que tenemos al comunicarnos, de qué manera voy a organizar mi discurso para que pueda ser entendido por las personas que me van a escuchar, para que sean entendidos por mi público o comprendidos de la mejor manera.
Así como existen unos elementos de la comunicación y unos objetivos que tenemos que tener en cuenta para comunicarnos de la mejor manera, también existen varias maneras de comunicarnos que no solo incluyen las palabras. Escuchamos a Verónica nuevamente para que nos explique un poco más sobre este tema. Algo clave en la comunicación es que pues estamos comunicando no solamente con palabras, sino también nuestros gestos están comunicando. Siempre también está diciendo algo de qué somos, de cómo somos, del universo nuestro, de nuestra visión del mundo. Entonces, no solamente con palabras podemos comunicar, sino también con imágenes, nuestra expresión corporal, nuestro vestuario. Todas estas también son formas de comunicar. Las expresiones que tenemos con nuestros ojos, las manos, el cuerpo, la voz. También esto es un tema importante en la comunicación oral y es la entonación, la manera en que pronunciamos las palabras. Esto es clave, por ejemplo, para comunicarnos de la mejor manera. Todos estos elementos como los ojos o la vista, nuestra manera de observar, nuestra expresión corporal, usando las manos y la pronunciación que hacemos son claves para comunicarnos de la mejor manera. A esta hora estás escuchando Huellas Ancestrales. Canto a mi tierra. Gracias a las palabras de Verónica Telles, ahora el turno es para Nixon Piaguaje, quien nos hablará sobre la comunicación propia y sus inicios. Hablando de la comunicación propia a nivel general, es el saber y costumbres enraizadas en las culturas ancestrales que son en la oralidad de nuestros pueblos indígenas en el Putumayo y que poco a poco hemos venido desarrollando entre sí. Esto de la comunicación propia es bastante amplio, no tendríamos todo el tiempo necesario para conocer de ella porque hay diferentes ámbitos. Por ejemplo, la comunicación propia nuestra es con el tema espiritual, con la naturaleza, y de allí parten diferentes situaciones y diferentes sentidos a esta comunicación propia nuestra y ancestral, porque si recordamos anteriormente habían diferentes formas de comunicarnos a través de nuestra comunidad o de maloca a otra maloca, de cabildo a otro cabildo o en su momento de tribu a tribu. Esto es una situación que sería muy amplia darla a conocer, pero sí podemos decir en esos momentos que nuestra comunicación propia es un ámbito en sí de una relación de un cara a cara entre familiares cuando hacemos temas comunitarios. Inicia desde la tulpa, inicia desde el yagé y a través de estos temas que son muy puntuales, a través de la espiritualidad, a partir de lo propio, de los saberes y costumbres nuestros, parte de que es algo importante para nosotros sencillamente porque no hay otra forma. A través de estas situaciones ancestrales y prácticas nuestras es que logramos, por ejemplo, saber qué podría pasar con nuestras comunidades indígenas, con nuestros líderes indígenas. Eso en sí nos sirve muchísimo porque ni siquiera la comunicación occidental podría tenerla, ¿no? El humo, el mambiadero, la bamba de los árboles y los instrumentos sonoros como el maguaré, el cacho o el botuto son algunos de los otros elementos y espacios que han utilizado las comunidades indígenas para comunicarse desde tiempos ancestrales. Justamente esas costumbres y tradiciones, sumadas con los medios de comunicación occidentales, han sostenido las luchas de las comunidades indígenas y han logrado innumerables victorias a la hora de defender sus derechos, su cultura y sus territorios. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Gracias a esta mezcla han podido expresar su resistencia frente a las injusticias y peligros que viven sus comunidades. Volvemos con Nixon Piaguaje para que nos explique la relación entre la comunicación propia y el gobierno propio de los pueblos indígenas. La comunicación propia nos está sirviendo en estos momentos para mostrar la otra cara. Son una herramienta para visibilizar esas luchas de las comunidades, esas necesidades que se están viviendo en los territorios y también
cómo nuestros pueblos y organizaciones están apostándole a mejorar esa situación que a veces se presenta en los territorios. Cuando hay inconvenientes, cuando hay ingreso de la fuerza pública del mismo Estado en aras de respetar los derechos humanos, de respetar el territorio y el resguardo indígena, y nosotros como medios de comunicación hemos cumplido esa tarea de visibilizar esas luchas, y a partir de ahí es la importancia de tener, por ejemplo, en el caso de Putumayo, una emisora como Radio Guaira de cubrimiento departamental que exige allá. Le hemos pedido al gobierno nacional que nosotros necesitamos una comunicación propia y que además sea apropiada a lo nuestro, que sea de acá, de lo que se está viviendo. Siempre le hemos dicho al gobierno nacional, nosotros desde un inicio le hemos apostado a la paz, mostrando esa otra cara bonita que no solamente nos dicen en la Constitución Política de Colombia, que somos la parte diferencial, que somos lo más bonito de Colombia, los temas técnicos de nuestro país, pero en la realidad es otra situación la que estamos viendo: pobreza, difíciles situaciones en los territorios, asesinatos, amenazas de nuestros líderes, asesinatos de nuestros comunicadores indígenas. Durante este episodio podemos darnos cuenta que la comunicación propia es un elemento fundamental para que las comunidades indígenas puedan seguir mingueando en su forma de pensar, ser y hacer en sus territorios. Solo así pueden fortalecer su gobernanza territorial y seguir protegiendo la madre tierra de la que todos dependemos. Creo que nos sentimos incluso con esa responsabilidad de decirle a la sociedad y al mundo que tenemos que cuidar lo que es nuestro, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Partiendo de allí, ese vínculo ha sido muy cercano y ha sido ese contacto directo, porque es algo que nuestros mayores nos indican en cada momento, de que hay que promover los buenos hábitos en favor de la naturaleza, en favor de la madre tierra. Ha sido uno de nuestros compromisos de que esta situación de la madre tierra y la comunicación propia siempre esté de la mano de nosotros. La pandemia trajo múltiples cambios para todos: los aislamientos preventivos, el no poder reunirse, la lejanía de los territorios, fueron factores que afectaron la comunicación entre las personas que hacen parte de una comunidad o entre algunas comunidades con otras. Conozcamos a través de la voz de algunos participantes del programa de formación sobre los retos de comunicación más importantes que viven en sus territorios durante la pandemia. Cuando apareció esta enfermedad, pues estábamos estudiando y de ahí no pudimos salir, no había comunicación y tuvimos 1 mes y medio sin poder unirnos, porque pues eso era grave. Entonces no hubo estudio para nosotros, la capacitación que estamos haciendo, no nos podíamos comunicar. De ahí para adelante pues ya fuimos preveniendo la enfermedad. Los retos que hemos tenido en este tiempo de pandemia, en cómo acoplarnos más a las nuevas tecnologías, que es el manejo de WhatsApp, grupos de WhatsApp, por llamada, videollamada. Ese ha sido como uno de los grandes retos, ya que nosotros como comunidades indígenas no estamos acostumbrados como a utilizarnos. Aprendimos muchas cosas positivas y negativas. Positivas, quiero decir que como a veces entre las familias en tiempo pasado, poca comunicación, poca visita, poco encuentro, tal cosa, esto nos trajo, como se dice, para hacer una gran reflexión. Las familias que estaban en las ciudades, en ese momento se sentían como prisioneros y querían estar con las comunidades, reunidos en las familias, en los lugares, en los campos, de pronto donde teníamos alimentos, pero la gente de la ciudad, si no había plata, ¿cómo iban a pasar, como se dice, momentos muy difíciles? Y eso nos enseñó muchas cosas.
La pandemia mostró la importancia de fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas para comunicarse con sus familias, sus comunidades y entre unas comunidades con otras, pero ¿cómo puede hacerse este ejercicio en tiempos tan difíciles como los que el país enfrenta en este momento? Hablamos con Nixon Piaguaje y Verónica Telles para conocer sus opiniones. Esta situación de la pandemia es una de las cosas que no solo les pasó a las comunidades indígenas, sino a todo el mundo. En este caso, los medios de comunicación son importantes porque nos dan la oportunidad de mostrar esa cara que están teniendo allá en los territorios. Para eso hemos tratado de seguir visibilizando y utilizando los medios occidentales. Aquí hay muchas plataformas, muchos medios que han nacido incluso en medio de una pandemia que pensábamos nunca utilizar y que ninguno de nosotros como comunicadores indígenas conocíamos, pero que poco a poco nos ha tocado meternos a ese mundo. Partiendo de allí, lo que queremos decir es que la comunicación indígena como tal es importante, partiendo de que podemos mejorar y también darnos cuenta en estos momentos de que podemos valorar. Una de ellas es puntualmente la radio y las plataformas virtuales, que en ese momento son un boom y que también, como reitero, hay que adaptarnos a ese mundo cambiante que se viene presentando. En cuanto a las herramientas que son claves para podernos comunicar, está por ejemplo todo el tema de audio, entonces sea por medio de radio tradicional o de los audios que ahora usamos en internet y un formato, un medio que se conoce como podcast. Entonces estos audios en internet hoy nos dan la posibilidad de tener información sin tantas restricciones, no dependemos de una estación de radio como se conocía antes y podemos compartir ahí información simplemente haciéndolo en línea, usando internet. Este puede ser un canal muy interesante para las comunicaciones propias de las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas tienen pues una tradición oral muy importante, por lo cual formatos como el podcast pues pueden ser de mucha utilidad para seguir contando la historia de las comunidades indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas del Putumayo en este caso, y para seguir transmitiendo sus propios saberes, sus formas de manejar el territorio y pues para también tener en cuenta objetivos en su gobernanza indígena. Quienes tienen una experiencia en este tema son las personas y las comunidades que están también en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y han utilizado mucho el tema de audio y también algunos videos en sus redes sociales. Durante la pandemia, el Consejo Regional Indígena del Cauca usó mucho sus redes sociales para poder transmitir información sobre el COVID-19 y también sobre cómo se estaban cuidando y qué medidas debían tener en las comunidades. Hacían transmisiones en vivo en Facebook, esta red social, y le contaban a su gente acerca de las labores que estaban haciendo con la Guardia Indígena, por ejemplo, de los protocolos que estaba teniendo la Guardia Indígena. Entonces creo que este es un ejemplo importante que podemos tener en cuenta y que pueden tener en cuenta las comunidades indígenas cuando estén pensando en su comunicación propia. Digamos que hay varias herramientas valiosas o varios medios valiosos, y lo importante es siempre tener presente el cuidado que hay que tener con la información que se va a transmitir, ¿no? Siempre tener mucho cuidado con lo que se va a comunicar, lo que se va a transmitir, porque puede tener muchos efectos, pueden generar muchas consecuencias positivas o negativas. Así como el ejemplo del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el país hay varias iniciativas de comunicación que se han venido gestando en las comunidades indígenas. Un ejemplo es Radio Guaira, quienes desde sus inicios contemplan la idea de comunicar desde sus territorios la situación que viven a diario sus comunidades y compartirle al mundo sus tradiciones y costumbres como una forma de pervivencia y protección a la madre tierra. A propósito de este tema,
Nixon nos comparte algunas recomendaciones para comunicarnos en pandemia y cuidar el territorio. Yo creo que la forma de comunicarnos en medio de la pandemia para cuidar la madre tierra es un tema muy puntual. La mejor forma es, primero, partiendo de lo nuestro. Segundo, utilizando los medios de comunicación que sean propios y además apropiados, de acuerdo a nuestra misión y visión en los territorios tanto organizativos, de liderazgo y de nosotros como comunicadores indígenas. No olvidar que son nuestras comunicaciones, desde dónde nacen, cuál es ese pilar fundamental para nosotros comunicarnos, y más que la comunicación propia es también adecuarnos sin olvidar eso que es nuestro, eso que es espiritual, eso que son las costumbres propias. Yo creo que partiendo de allí y seguir enraizados en lo nuestro, sin olvidar el tema de la oralidad, de la lengua propia nuestra, eso nos sirve bastante. Como pudimos escuchar en este episodio, la comunicación propia va más allá de la manera en la que las comunidades indígenas tienen relación con las personas dentro y fuera de sus comunidades. Es por eso que la comunicación está arraigada a sus culturas, tradiciones y creencias ancestrales, porque es el medio que les permite a las comunidades fortalecer su gobernanza, pues si están bien informadas, pueden tomar sus propias decisiones. Asimismo, la comunicación propia es vital para relacionarse con la madre tierra y protegerla. Solo a través de esos saberes ancestrales traspasados de generación en generación, logra mantener sus territorios protegidos de las grandes amenazas que los acechan, y gracias a la vinculación entre la comunicación propia y la comunicación occidental, ahora pueden compartir esos saberes con el mundo entero. Por esta razón, hoy más que nunca necesitamos fortalecer a nuestras comunidades indígenas y a sus comunicadores para que puedan seguir transmitiendo todos estos conocimientos beneficiosos para nuestro planeta. Usted acaba de escuchar el programa radial Huellas Ancestrales, una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. En esta emisión los acompañamos en la voz de narradora Mónica Delgado, en la producción Radio Guaira 104.7 FM, en la reportería Luisa Ortiz de WWF Colombia. El guión fue preparado por el Comité Pedagógico Local del Programa de Formación de Gobernanza Territorial Indígena, con el apoyo de Luisa Ortiz y Verónica Telles de WWF Colombia. Nos despedimos, pero antes les recordamos a las y los participantes de nuestro programa continuar con el desarrollo de nuestra bitácora y los trabajos en campo. Deseamos que en este tiempo logremos reconectarnos con nuestra madre tierra. Gracias por oírnos. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre las tensiones entre lo propio y lo ajeno, todos los sábados a las 5 p.m. Recuerda también, puedes oír este y otros programas en las páginas web www.ocip.org.co, www.itp.edu.co, en el canal de YouTube de la OPIAC, www.wwf.org.co. Huellas ancestrales. Huellas ancestrales, reconectándonos con la madre tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OCIT, ITP, OPIAC, WWF.